Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio, esta vez sobre el gran día del ayuno, es decir, el día de Yom Kippur o Yom Kippurim, conocido así también en la escritura, o también conocido en la literatura judía como Yomá, el día, este es el día del ayuno, literalmente. Cuando la escritura habla del día del ayuno, generalmente se refiere a este día. Vamos a estudiar, ¿cierto? Acotadamente un poco de todo, ya que prácticamente esta semana que viene, ¿cierto? Tenemos pocos días para prepararnos o quizás para ver varias secuencias de estudios, pero sí vamos a ver un marco completo de esta festividad para que sepamos qué hacer, qué se hace, por qué lo hacemos y también un poco la aplicación, ¿cierto?, al día de hoy. Así que el gran día del ayuno, ya ahí vemos alguna imagen, ¿cierto? Porque este día se trataba realmente y se hacía, era un día muy, muy solemne cuando había cierto templo, cuando estaba en pie. Había toda una ceremonia que se realizaba. Una ceremonia, ¿cierto? Muy, muy relevante, importante. Y bueno, que tiene connotaciones mesiánicas, proféticas, ¿cierto? Y por supuesto también tiene implicaciones para aquellos días en cuanto a lo que representaba. No estaba exento, ¿cierto?, de simbolismo para aquel día. No solo para nuestros días, ¿cierto? Bueno, vamos allá. Algunos textos de la escritura que son fundamentales, ¿cierto?, para comprender el día de la expiación, Yom Kippur, que eso significa, ¿no? El día de la expiación. O de hecho la Torá le llama como el día de las expiaciones, literalmente, en plural. Bueno, el precepto lo encontramos... ay, que se me pasó el pasaje. Se me fue el pasaje. Bueno, los textos se encuentran en el Levítico, en Números, ¿ya? Y en Levítico capítulo 23, que vamos a ver a continuación. Dice la escritura: y el Señor habló a Moshe diciendo: a los 10 días del séptimo, del séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros. Un segundo para... Necesito verlo más grande aquí. Ahí sí. Será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Eso dice la escritura donde está el precepto, ¿cierto?, de este día. Es decir, abarca un día de expiación que involucra una humillación del alma y una ofrenda que debe presentarse. También no se debe hacer ninguna labor. Y allí, ¿cierto?, es categórico en decir realmente la persona que no se humilla en este día prácticamente está cortado de su pueblo. Porque en ese día se humilla todo el pueblo a pedir por todos, por toda la comunidad. Si alguien se excluye de ese día, es que se está excluyendo de la comunidad. Por lo tanto, el Eterno también, ¿cierto?, aplica la misma medida para aquella persona. También encontramos el precepto en el libro de Levítico 23, donde dice: no haréis, pues, trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Es decir, no depende de la tierra de Israel necesariamente, sino que, ¿cierto?, el cese del trabajo, el Shabbat que se guarda en ese día, debe ser en todo lugar. Será día de completo reposo para vosotros, y humillaréis vuestras almas. A los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo. Y aquí, cierta diferencia de lo que son otras ceremonias, donde generalmente los sacrificios, ¿cierto?, partían desde la mañana, desde el Shaharit, que se llama, desde Shahar, desde la mañana. Ahí partían los sacrificios continuos, ¿cierto?, y los del día. Aquí dice que humillaréis vuestras almas prácticamente de tarde a tarde. Todo de una tarde a la otra. No solamente tendrá una conmemoración sacrificial
durante el día, sino también en la tarde anterior. Es así de importante este día. Un ayuno, ¿cierto? De 24 o 25 horas realmente. Un ayuno completo. El único ayuno completo en sí que exige, ¿cierto? La Torá. Como tal. Entonces aquí habla, ¿cierto? De que debe ser guardado como un completo Shabbat. Prácticamente para siempre, como un Shabbat. Incluso un poco más severo, ¿cierto? El Shabbat donde hay que humillarse. No es un Shabbat de alegría, sino donde hay que humillar el alma, afligir el alma. Del sacrificio, el verso, ¿cierto? Donde se habla del sacrificio se especifica hasta en Números 29, 7 al 11, donde dice: el 10º día del mes tendréis santa convocación. Perdón, el día 10º del mes séptimo tendréis una santa convocación y os humillaréis. No haréis ningún trabajo y ofreceréis al Señor un holocausto como aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Es decir, adicionalmente al sacrificio continuo que se hacía, añadirán, ¿cierto? Lo que ahí se mencionó: sacrificio animal, sacrificios también vegetal, ¿cierto? En este momento. Así pues, tenemos que era un día muy, muy especial en los días, ¿cierto? Ya sea del tabernáculo, del templo sobre todo. Un día muy solemne. Un día de humillación y de nosotros, ¿cierto? Bajar nuestra cabeza. Muchas veces nuestra cabeza altiva, ¿no? Con mirada, ¿cierto? Por sobre las cosas. Bueno, humillarse es realmente hacer ese gesto, ¿no? Inclinarse ante Él y reconocer de quién vienen todas las cosas. Una sagrada convocación para humillar el alma y no hacer nada más. Entonces, encontramos, ¿cierto? Allí también en el libro de Levítico 16, del 1 al 34, todo el procedimiento que se hacía, ¿cierto? En este día. Entonces, el Eterno, ¿cierto? Le dice a Moshe: dile a Aarón que no entre en todo tiempo. Detrás, ¿cierto? Donde está el lugar santísimo. Donde está detrás del velo. Dice: no vaya a hacer cosa que muera. Yo me apareceré en la nube del propiciatorio. Y dice: y él entrará con un becerro de expiación, con un carnero para el holocausto, se vestirá de una túnica santa de lino, sobre su carne tendrá calzoncillos de lino, ceñirá un cinto de lino, con mitra también de lino se va a cubrir, con vestidura santa, y se lavará también su carne en agua, y luego se vestirá en ellas. Haría una mikvé, ¿cierto? Y estaría con una vestimenta ligera, blanca, simbolizando la pureza. Porque recordemos que en otro tiempo el Cohen o el sacerdote entraba con unas vestiduras mucho más esplendorosas. Pero en este día en particular iba de blanco, todo de blanco. Nada de adorno, se cubría, ¿cierto? Su cabeza, su cabello y todo, ¿cierto? Sus partes del cuerpo. Y haría, ¿cierto? Esta ceremonia en una completa pureza. Luego tomaría, ¿cierto? Un sacrificio por él por su casa. Luego tomaría los 2 machos cabríos. Y uno lo dejaría, ¿cierto? Para presentarlo en el tabernáculo, y el otro de la congregación, que sería, ¿cierto? Echado en un despeñadero. Echaría suerte, es decir, ahí, de hecho ahí está levantando, ¿no? Si no me equivoco, se ve la imagen. ¿Cuál era para cuál? Se echarían suerte y se diría cuál macho cabrío era para qué fin. Ahí está sosteniendo en la mano, ¿cierto? Lo que es una suerte. Es como un azar. A eso se refiere. A ver sobre cuál cae el azar. Sobre ello, ¿cierto? Sobre el que era de la congregación, confesaba sus pecados, en los pecados de él. Bueno, más que nada de toda la congregación sobre él. Y sería, ¿cierto? Echado después lejos, ¿cierto? Del campamento hasta su muerte eventual.
y el otro, ¿cierto?, sería sacrificado, se tomaría su sangre y se llevaría dentro del templo, el tabernáculo del lugar santo, y rociaría, ¿cierto?, con su dedo al lado oriental del propiciatorio y 7 veces, ¿cierto?, hacia el propiciatorio. Hay quien explica que este procedimiento era como un símbolo como de un tipo como si estuviera siendo azotada esta sangre con su dedo. Así que en ese momento solamente el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, podía hacer este acto y todo tendría que salir perfecto. Era un día muy solemne. Todo el resto, ¿cierto?, estaba haciendo el resto del procedimiento, pero él enfocado en esto. Luego se lavaría, ¿cierto?, etcétera. Así que eso era para hacer reconciliación entre el Eterno, ¿cierto?, y apaciguar la ira de la acumulación de pecado, de la acumulación de faltas, de errores del pueblo de Israel, para apaciguar, ¿cierto?, ese momento y seguir adelante. Un estatuto perpetuo por todas las generaciones. No vamos a ver más detalles de este punto, ¿ya? Vamos a entrar ahora en lo que son las leyes y las tradiciones del día. Por lo que vimos, ¿cierto?, en la Torá se establece que hay 5 restricciones. Bueno, en realidad no aparecen las 5, sino que se interpretan estas 5 de lo que allí aparece. Como dice la Mishnah Yomá, que es el Talmud que trata del día del ayuno, dice: está prohibido comer, beber, lavarse, ungirse y calzar zapatos de cuero y tener relaciones maritales. Eso es lo que está prohibido en Yom Kippur. Comer, beber, lavarse, ungirse, calzar zapatos de cuero y tener relaciones. Bueno, en realidad si las vemos así son 6, pero comer y beber tiene que ver con una, ¿cierto? Así que, perdón, lavarse y ungirse tiene que ver con lo mismo. Estas prohibiciones, ¿cierto?, que se establecen, tiene que ver con lo que dice la Torá: y afligiréis vuestras almas, humillaréis vuestras almas. Por lo tanto, en ese día se estableció, ¿cierto?, un ayuno. Uno se aflige con un ayuno, ¿ya? Y el comer, beber, lavarse, ungirse tiene que ver todo con el placer, ¿cierto? Bueno, y tener relaciones, y también calzar zapatos de cuero tiene que ver con la comodidad. O sea, es un día para estar inquietos, humillados, afligidos. Algo tiene que ser diferente en ese día, ¿ya? Dice el Shulchan Aruch, en Orach Haim, dice: hay quienes se acostumbran a usar en Yom Kippur ropas blancas limpias, simbolizando a los ángeles ministeriales. Costumbre, ¿cierto?, que llega hasta el día de hoy de nosotros y de nuestra comunidad. En este día también, como el sacerdote simbolizaba la pureza en ese día, con la que se presentaba el pueblo, con la que por vez única, ¿cierto?, el pueblo hacía todo el procedimiento, trataba y se esforzaba de hacer todo bien, era consciente en todo momento de sus acciones. Bueno, en ese día también tratamos de ser conscientes de todo, de todas nuestras acciones, y purificarnos a profundidad durante esa fecha festiva. No se hacen labores en Yom Kippur. Como dice el Sefer HaChinuch, el libro que estudia los mandamientos, la mitzvah 317. La razón de esta mitzvah es que no debemos distraernos con nada, para que podamos centrar todos nuestros pensamientos y nuestra atención en pedir disculpas y perdón al amo de todo, especialmente en este día que fue diseñado para el perdón desde el mismo día en el cual el mundo fue creado. Ya que los sabios explican, ¿cierto?, que en ese día, en ese momento, fue destinado a una santidad especial desde la creación del mundo. Como dicen por ahí, no es que el tiempo se mueva, es que nosotros nos movemos en el tiempo. Pero son los tiempos los santificados, y el tiempo no transcurre, sino que somos nosotros los que nos movemos. Eso es como la ilusión un poco del tema del tiempo. El tiempo no está cambiando todo el tiempo, en todo momento,
Somos nosotros los que están dando vueltas, ¿no? Alrededor del sol, de la tierra, que vemos que cambian tiempo y momentos, pero en realidad el tiempo sería lo que el Eterno estableció, algo señalado. Y ese momento fue señalado, como dice los sabios, desde la creación del mundo. Así como lo dice el libro de Yohanan también, la Besorá, donde también dice que el Cordero ya había sido inmolado desde la fundación del mundo. Ya había también designado este tiempo especial y había sido bendecido y había sido un día propicio para hacer expiación. Este día, el día de Yom Kippur. Así que la idea, ¿cierto?, de no trabajar es para no distraernos, sino que centrarnos completamente en pedir perdón al que es el dueño de todas las cosas, para que podamos centrar nuestro pensamiento en Él y no estar distraídos por otras actividades, o por el teléfono, o por cualquier otro tipo de conexión, sino estar totalmente centrado en el Eterno en ese día. Es un día, solamente, un día. Sefer HaChinuch, también en la Mitzvah 3.13, hablando también de Yom Kippur, nos dice: una razón para la Mitzvah de Yom Kippur es que, como un resultado de la bondad de Dios hacia sus creaciones, Él estableció un día al año para que ellos puedan expiar sus pecados a través de la Teshuvah. Él estableció ese día, como mencionaba. Por ello, se nos ordenó ayunar en este día, porque la comida y la bebida, al igual que el resto de los placeres físicos, despiertan la parte materialista del hombre o de la humanidad, de las personas, para ir atrás de sus deseos, y esto puede llevar a la persona a pecar y la distrae de la búsqueda de la verdad, que es el servicio a Dios. En ese día, por tanto, solamente se busca la verdad. Y el servicio a Dios, ¿cierto?, es verdad. Buscar la verdad es servir a Dios. Cuando servimos a Dios, buscamos la verdad. Pero ahí dice, nos apartamos de todos los placeres físicos que despiertan esa parte materialista de, a lo mejor, anhelar otra cosa. Porque cualquier anhelo, cualquier otra codicia o envidia que sintamos en ese día es que estamos anhelando algo más aparte del día. Y ya en sí el día tiene asignada su bendición y su espiritualidad especial que el Eterno designó en su Torá, como está descrito. En ese día tan importante. Día que representa el juicio, la sentencia, el último momento, el final de su juicio. Por lo tanto, toda persona, ¿cierto?, debiese en ese día alejarse de todo otro tipo de distracciones. Ya sea, incluso la comida y la bebida. ¿Por qué? Porque la Torá dice: afligiréis vuestras almas. No dice se abstendrán, sino que dice: afligiréis vuestras almas. Hay que inquietar también el corazón ese día para servir a Dios. Que nuestra búsqueda no sea lo material, sino lo espiritual, completamente. Continúa diciéndonos: no es adecuado que la persona que va a ser juzgada por Dios se presente a su juicio estando distraída por el mundo físico, la comida y la bebida. ¿Se imagina usted delante del trono de gloria del Eterno, o en su tribunal? Mejor pongámonos en el caso de un tribunal, delante de Dios, y Él como juez, y nosotros allí pensando en comer y beber? No tendría mucho sentido, ¿no? Si estuviéramos frente a frente al Eterno en un momento, ¿usted pensaría que voy a comer mañana, que tengo hambre, que voy a comer después? ¿O que voy a beber? No, ¿cierto? No pensaría en eso. Ni siquiera se le ocurriría pensar en otra cosa, en otro tipo de placer. O sea, usted estaría frente al Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Solamente quedaría ponernos en sus manos, nada más, y presentarnos ante Él y escuchar, humillarse, porque Él está sobre todos nosotros, sobre todas las cosas. ¿Qué más podríamos hacer frente a Él? Entonces en ese día no nos distraemos por las cosas físicas del mundo, porque la persona es juzgada de acuerdo a sus actos en ese mismo momento, dicen los sabios. Es decir, la persona, lo hemos mencionado en esta semana, que incluso en el último momento se arrepiente, puede llegar incluso a ser contado las cosas que hizo como méritos.
como que en realidad se lo hubiesen revertido las cosas. Dios hubiese cambiado todo y lo hubiese contado como cosas no intencionales y además méritos. Bueno, es en el último momento en que se decide todo. Por eso dice, la persona juzgada de acuerdo a sus actos en ese mismo momento. Imagínense una persona que tiene un caso en un juicio, prepara toda la evidencia correspondiente, los argumentos, los papeles, toda, ¿cierto? La ejecución, la elucubración, todo lo que va a decir, ¿cierto? Todo lo que va a hacer. Pero en ese momento se presenta frente al juez y no le gustó el juez, le cayó mal y lo insultó. O habló mal contra él, o el juez le está diciendo algo y usted no lo quiso escuchar. ¿Qué va a pasar? Por mucho que usted se haya preparado, haya hecho todo bien, si se presentó mal delante del juez, si no entendió lo que se le dijo, si fue rebelde, si hizo desacato, ¿cierto? O si sencillamente hizo algo indebido e indecoroso, probablemente va a tener o va a jugar en contra, ¿cierto? De nosotros, por mucho que hayamos preparado algo. Por eso, las formas son muy importantes también. No es solo importante el fondo, sino la forma. Para la Torá es muy importante la forma. Esto es algo, ¿cierto? Que de repente viene el pensamiento más quizás occidental. Lo que importa es el fondo, no el corazón, no lo que la intención es lo que vale. Pues la forma también importa. Porque cuando se trata de justicia, no vale solo la intención, no vale solo con querer hacer justicia, o establecer las cosas, o arreglar el mundo. Pues se tiene que hacer de manera correcta. Pues si no se hace de manera correcta, se tuerce nuevamente la justicia quizá ahora para otro lado y nunca se establece. Por lo tanto, las cosas se hacen con el corazón correcto, la intención correcta y también de la forma correcta. Por eso Yom Kippur consta, ¿cierto?, de tantas etapas, procesos y cada una tiene una persona designada, una acción designada, un tiempo designado y una forma específica. No se puede inventar. Por eso el establecimiento de la justicia tiene que ver con las formas. No se establece justicia en base a violencia, ¿cierto? Tiene que establecerse justicia en base a medios justos, siempre. Entonces, cuando uno va a presentarse ahí, por mucho que tenga el mejor argumento, la mejor intención, si nosotros nos presentáramos de una forma indebida, indecorosa delante del Eterno de Dios, no estaría bien y no sería aceptable. Y eso es parte del temor de Dios que tenemos que nosotros aprender. Porque esa conciencia, ese sentir de que solo importa la intención, es que en el fondo no estamos preocupados de agradar completamente o de hacer las cosas bien. Muestra una mediocridad. Muestra que queremos hacer las cosas, pero yo no quiero cambiar. Quiero que cambien los demás, pero yo no. Quiero que se arreglen las cosas, pero yo no quiero arreglarme. Y eso eso no es parte, ¿cierto?, de la naturaleza de la justicia y del Eterno. Y menos de ese día. ¿Ya? Todo eso, por lo tanto, queda afuera. Todo lo que es solo o mera intención del corazón. Tiene que ver una forma adecuada. Por ello es beneficioso que la persona eleve su espiritualidad y reduzca su conexión con el mundo físico en este día tan honorable, para que merezca recibir perdón sin que sus deseos físicos puedan evitarlo. Es decir, que él controle sus palabras, su cuerpo, sus deseos, y que en ese día amerite. Que el juez vea, porque incluso cuando una persona va a un juicio y a lo mejor tiene todas las de perder, a lo mejor no preparó nada, pero la persona declaró con verdad, cuando la persona aceptó lo que se le señaló, hizo caso, y simplemente, ¿cierto?, o sea, se preocupó de seguir la forma y de ser lo más correcto posible, esa persona también, ¿qué es lo que pasa en los juicios muchas veces? Se le acortan las condenas, hay cierto plazo, ¿cómo se llama? Hay gracia sobre ello en el fondo. ¿Por qué? Porque en realidad no actuaron con desacato de acuerdo a la misma jurisprudencia o las sentencias anteriores, se puede decir, mira, a esta persona antes se le perdonó por algo así tan grave, esta persona reaccionó bien, entendió que no está bien eso
y acató todo, se le puede reducir la condena. Pero si alguien ahí dijo, pero ¿cómo voy a ser condenado por esto, estos gastos? Ya no voy a ayudar nada, etcétera, no se le ayuda tampoco. Por eso es importante llegar de la manera correcta y con la manera adecuada también, ya de la forma adecuada, más correcta. Este día es lo que más nos muestra esto. ¿Cómo es el servicio durante este día? Más aplicable, ¿no? Lo hemos hablado, pero lo recordamos. En Yom Kippur se rezan 5 plegarias, o hay 5 momentos de oraciones. Ma'ariv, el servicio de la tarde, que es al comenzar, ¿cierto? Yom Kippur, en este caso el día miércoles. Shacharit en la mañana, Minjá en la tarde, y las plegarias establecidas todos los días. ¿Ya? El Musaf, que viene a continuación o seguido del Shacharit, fue instituida correspondiendo a las ofrendas adicionales que se llevaban al templo en Shabbat y en las festividades. Porque todos los días había un sacrificio continuo. Pero en los días festivos, como leímos anteriormente, como en este día, se hacían sacrificios adicionales. Entonces, se hace Shacharit y un adicional, que se llama Musaf, que representa esos sacrificios adicionales. La quinta plegaria, llamada Neila, que no apareció anteriormente, es en honor, a la santidad especial de este día especial que solamente se dice en Yom Kippur. Es una oración adicional que solamente aparece en este día especial. Porque en ese momento estaban cerradas las puertas del santuario interior del templo. Y también se están por cerrar las puertas de la misericordia. Neilá se estableció para despertar misericordia en el momento en que se cierran las puertas. Para tener la conciencia, ¿no?, de que las puertas están abiertas, pero llega un momento donde se cierran las puertas de la misericordia para que la persona se despierte, ¿no? También al perdón y bueno, para despertar en el fondo al pueblo, a la piedad, a la misericordia y entender que son las puertas por las que realmente recibimos de parte de Él, ¿cierto? Su amor, su bondad. Y bueno, saber que es así en ese día estaban abiertas hasta ese momento. Entonces el servicio Neilá literalmente significa cierre. Se refiere a ese cierre de puertas que estaban ahí en el santuario, en el templo, y que también representan el cierre del día como tal. Entonces se hace un servicio en la tarde inicial, en la mañana, una adicional de la mañana, una de la tarde y otro en el cierre. Y finalmente también se hace un Abdalá. Se hace una separación del día del resto de los días. ¿Cómo parte el día? Kol Nidre. Todos los votos. Las plegarias de Yom Kippur se ven antecedidas por la plegaria del Kol Nidre. Esto es lo primero que se hace. Durante la cual anulamos todos los votos y promesas que realizamos durante el año anterior, explícita e inadvertidamente. El punto de Kol Nidre es enfatizar el hecho de nuestro compromiso con nuestras palabras, especialmente por el momento en el cual estamos por presentarnos delante de Dios para pedir perdón. Debemos tomar seriamente nuestros compromisos. Esto también demuestra que podemos comenzar todo de nuevo. Se hace una anulación de votos. Es decir, queremos presentarnos ante ti, pero también con una hoja en blanco, no con cosas pendientes. Queremos sacarnos esas cargas, ¿no?, que están allí y presentarnos ante ti sin nada, como lo que somos. Muchas veces nosotros valemos o somos lo que prometemos o los objetivos que perseguimos en la vida, o la posición que hemos logrado. Pero en ese día dejamos todo atrás. Nadie es mayor que otro. Nadie es más que otro. Nadie dice, oye, este es más respetable por tal y tal cosa. Todos somos iguales. Pobres, con las manos vacías. Nadie tiene ningún título, ni una promesa, ni un voto que haya hecho lo hace más grande que otro. Y aún las cosas, cierto, que se comprometió, lo que se pide en realidad en ese momento es que Dios pueda anular todas esas cosas que pasaron, que no se cumplieron, y que puedan hacer eco delante del juicio como agravante, ¿cierto?, ante nuestra situación. Por eso pedimos, ¿cierto?, ante Él que pueda revertir, ¿cierto?, esos votos, anularlos, esos decretos, esas promesas que pronunciaron nuestras bocas, en las cuales nos comprometimos y no cumplimos. Que no sea contado delante de Él, sino que nos vea a nosotros, solamente a nosotros, y los corazones de cada uno.
Hemos explicado más sobre esta oración en otro momento, así que por el momento con eso nos estamos colocando, ¿cierto?, en el día. En ese día también hacemos vidui, mucha confesión. Vidui es confesión verbal, ya que realmente era lo que se hacía, ¿cierto? Se confesaban los pecados, se ponían las manos sobre ese animal y se confesaban los pecados. Y se dice el vidui en términos de oraciones, prácticamente en cada uno de los momentos de oración o de las plegarias que hacemos durante ese día. Cuando se hace Shemona Esrei o la tefila, la amida. En medio de la misma por el Hasan. Es decir, que a veces se hace. Bueno, ahí se explica si no me equivoco. También se recita en el Shemona Esrei individual, la amida individual de la plegaria de Minjá antes de Yom Kippur. En total, prácticamente se lo dice 10 veces en toda la tradición. Porque la amida generalmente se dice personalmente y después el que está dirigiendo hace una repetición en voz alta. Porque la que hace uno es individual en voz baja. Entonces prácticamente se hace así individual. Aparte de las que se hace en voz alta y en Minjá también. Así que la confesión por el pecado se hace muchas veces. Al-Het Shehatano Lefaneja, por el pecado, por el error que hemos cometido contra ti. Y se confiesa el pecado durante prácticamente cada servicio en ese día. Otra cosa que hacemos, decimos Baruch Shem Kevod en voz alta. Se acostumbra a decir en voz alta Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. La base de esta costumbre, ¿cierto? La trae el Midrash en la Parashat Bat Hanan, donde afirma que cuando Moshe subió a los cielos, oyó a los ángeles alabando a Dios diciendo Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, y él fue quien bajó esta alabanza al pueblo judío. Cuenta una historia, ¿cierto? Un Midrash. Cuando recitamos esto, cuando hacemos el Shema, ¿cierto? Shema Israel. Luego de eso decimos Baruch Shem Kevod en voz baja, siempre. Pero en ese día se dice en voz alta. ¿Por qué? Porque es como que nos uniéramos, ¿cierto? Como que nos uniéramos cuando Moshe también recibió, ¿cierto?, la Torá, estuvo con el Eterno y por así decir experimentó la espiritualidad que había en ese momento. Incluso ellos dicen que escuchaba cómo los ángeles alababan, ¿cierto?, al Eterno, cómo lo adoraban en ese momento. Cosa que lo interpretan, ¿cierto?, a la luz también de los profetas, que muchos vieron, ¿cierto?, cómo habían cánticos, ¿cierto?, de seres alrededor del trono de Dios. Por lo tanto, se dice que cada vez que en el fondo el pueblo dice, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno, hay como una voz angelical, un coro que responde Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, y que nosotros decimos en voz baja. También porque en ese día, ¿cierto?, también se explica que cuando se recitaba esta bendición Baruch Shem Kevod, los días del templo, toda la gente se prosternaba y se declaraba, ¿cierto?, abiertamente, y la gente se inclinaba en ese momento. Todos escuchaban, todo Israel escuchaba estas palabras. Y la gente escuchaba en el fondo o se sometía al dominio de Dios en ese momento. Así que esa frase también, esa bendición, es una de las importantes durante ese día. Nos igualamos en espiritualidad, en nivel de santidad, como a seres que vieron los profetas. En el fondo eso están diciendo. Nuestra espiritualidad aumenta. Tanto como para que nuestros labios puedan repetir, ¿cierto?, una bendición como la que escucharon los profetas. En ese día, ¿cierto?, ¿qué es lo que se hace? Se lee en el Minjá, en la oración de la tarde, al profeta Jonás. Se lee, ¿cierto?, allí, porque este libro se refiere a qué cosa, a la Teshuvá. Y por eso se lo lee en Yom Kippur. Si fue aceptada la Teshuvá del pueblo de Nínive, de aquella ciudad, quienes eran totalmente malvados, según lo que sabemos de la historia, entonces sin ninguna duda hay esperanza para aquellos que se arrepienten sinceramente.
Porque Nínive representaba, ¿cierto?, una nación totalmente cruel en aquel entonces. Eran lo peor de lo peor. Eran casi como uno que dijera terroristas. Gente que hacía daño, que conquistaba a los demás, que literalmente, ¿cierto?, dominaba a los demás y los mataban como trofeos. Tampoco le interesaba secuestrar mucho, o sea, o hacer cautividad con los demás, sino que simplemente los mataban por diversión, por trofeo. Era un pueblo que prácticamente ellos son los que traen parte de la tortura que después vemos como la misma crucifixión, empalamiento y otras cosas. O sea, era un ejército horrible, horripilante. Hacían cosas totalmente horribles. Imagínese usted un grupo terrorista, prácticamente. Usted, alguien ¿qué diría? Que esa gente no exista. ¿Por qué tiene que existir gente así? Y el Eterno le dice a Jonás, anda y diles que se arrepientan. Y Jonás sabía que se iban a arrepentir si el Eterno lo estaba mandando. Entonces él decía, pero él en el fondo no quería que el pueblo tuviera la oportunidad de arrepentirse, el pueblo de Nínive, sino que simplemente se perdiera porque eran malos y merecían lo peor. Pero si aún ellos, ¿cierto? Y el Eterno le dice, no voy a tener yo piedad de todos ellos, de esta gran ciudad y tantos miles de habitantes, y ganado y animales, ¿cómo no voy a tener misericordia? Tú tuviste misericordia hasta, ¿cierto? De ese arbusto, ¿cierto? Esa enredadera que él experimentó en el libro, como se cuenta. Y yo no voy a tener misericordia de toda esta gente. Por mucho que sean malvados si se arrepienten. Bueno. Aún los peores, aunque usted piensa en el peor terrorista, la peor persona tiene la oportunidad de hacerte teshuva y arrepentirse. ¿Cuánto más para aquellos que lo hacen de manera sincera? Por eso no tenemos que restarle la efectividad que tiene la teshuva, porque es muy grande, realmente. Vamos por algunas reflexiones antes de ya yendo, ¿cierto?, a lo último. En ese día nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién soy? Según aquí el rabino Yitzhak Berkovitz. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir? ¿De qué estoy hecho? ¿Cuál es mi potencial? ¿Dónde debería estar yo en vez de estar aquí? ¿Qué es lo que debo potenciar en mi vida? ¿A qué le doy tiempo de más? ¿Qué capacidades desaprovechadas tengo dentro de mí? ¿Qué es lo que he usado de mala manera? ¿Qué fallas de carácter debo corregir? ¿Qué cosas no logré y en verdad soy capaz de hacerlas? Es un día en el cual estamos completamente vivos. Es el día en el cual estamos completamente conectados con nuestro esfuerzo por perfeccionarnos a nosotros mismos. Es el día donde podemos tener mayor conciencia. Porque solamente nos dedicamos a la teshuvá, es decir, solo nos dedicamos a nosotros. Porque si bien lo dedicamos al servicio a Dios, lo dedicamos a nosotros, a examinar nuestros corazones, a ver si hay en nosotros camino de maldad, algo de iniquidad, si hay en nosotros todavía raíces de amargura, si hay todavía errores inadvertidos, cosas que confesar, cosas que pudimos haber hecho mejor. O sea, es el día donde más lo dejamos para la conciencia, con SC, conciencia, es decir, conciencia de uno mismo. Porque mientras más nos acercamos a Dios, más somos conscientes de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestra misión en la vida, de qué es lo que recibimos, ¿cierto?, de parte de Él, como talentos, qué debemos pulir, qué cosas debemos cambiar. Es el día que realmente nos debemos preguntar y examinar a cada uno de nosotros. A nosotros, no a los demás, a nosotros. Porque muchas veces pasa algo y hablamos de los demás. Oye, esta persona hizo esto indebido. Oye, esto aquí, esto acá, eso no se hace. Y lo que hace uno, se hace o no se hace. ¿Está bien o no está bien hecho? Entonces en ese día no hablamos de nadie más. Y todos confesamos lo mismo.
prácticamente, que cometemos pecados y todos los pecados habidos y por haber. Para que cada uno, ¿cierto?, se evalúe a sí mismo. Porque ante Él todos hemos pecado y estaríamos destituidos de su gloria. Si no fuera, ¿cierto?, por nuestro amado Mesías. La elección del día. Sefer Ejinuch también nos dice que debido a la bondad de Dios para con el pueblo judío, pueblo de Israel, Él estableció un día en el año, en el cual los judíos pueden expiar por todos sus pecados volviendo en Teshuvá. Y aun si los pecados se acumularan año tras año, en pocos años se alcanzarían el límite y el mundo tendría que ser destruido. Alcanzaría como el colmo de la ira de Dios. Por eso, para que el mundo pueda existir, Dios en su sabiduría estableció un día al año para permitir que reciban expiación por sus pecados de aquellos que se arrepienten. ¿Cuál es el significado entonces de este día? Es que Dios preparó al pueblo judío para un día, para su arrepentimiento, para que sea aceptado con mayor facilidad y que las transgresiones se borran en ese día rápidamente. Eso rectifica el daño espiritual proporcionado por estos pecados y trae de regreso a aquellos que se arrepienten hacia el original nivel de santidad y de cercanía con Dios, del cual se alejaron a través de sus mismos malos actos. Cuando recibimos al Señor es como que todos hubiésemos dicho, haremos y obedeceremos. Estamos ahí. Haré, cierto, tu voluntad. Heme aquí. Y desde ese lugar en que partimos, a veces nos alejamos. Por lo tanto, ese es el día donde se puede volver más rápidamente y donde más fácilmente se borran los pecados. Es decir, ese día es como ¿cómo es que le llamamos? Como un acelerador, realmente. Es un día donde tenemos que aprovecharlo al máximo para poder revertir. Si es que hay mucho daño que haya pasado, que hayamos hecho, en ese día se puede revertir mucho más fácilmente. Hay que aprovechar ese día. Ahí decía el rabino Ramjal. ¿Quién es el que purifica? Dice Rabbi Akiva en Yomá 85b. Dichoso eres Israel, Ashreja Israel, ¿ante quién te purificas? ¿Y quién es el que te purifica? Tu padre, cierto, Abija, Sheba Shamayim, tu padre que está en los cielos. Como está escrito, Dios es la mikvé de Israel. Así como la mikvé purifica al impuro, también el santo bendito sea purifica a Israel. ¿Quién es el que te purifica en ese día? Tu Padre que está en los cielos. Y por eso alégrate. Porque si alguien quisiera purificar tus injusticias, ¿qué es lo que hace el mundo hoy día? ¿A qué le llamamos nosotros antisemitismo? Muchas veces la gente quiere purgar, quiere ajusticiar a los judíos por sus maldades en el mundo, por sus maldades contra Jesús, contra la sociedad, contra los palestinos, quizás. Y la gente quiere ajusticiarlo, ¿no? Y quiere hacer que el pueblo, quiere purificar al pueblo con fuego consumidor muchas veces. Y quiere tratarlo mal o quiere hacer que tengan las peores culpas, ¿no? Y muchas veces la gente ha hecho esto con el pueblo judío a lo largo de ¿cuántas generaciones? No hay que estudiar mucha historia para saber esto y para darse cuenta cómo fueron tratados y cómo se les culpó. Pero ¿qué dice? Como aquí señala Rabbi Akiva, dichoso eres Israel porque ¿ante quién te purificas? ¿Ante el mundo? ¿Quieres lavarte las manos tú para tener una mejor imagen ante el mundo? En realidad, tú te purificas ante el Eterno. Tú te lavas las manos no para lavarte las manos de culpa, sino para entrar en la presencia del Eterno en ese día y que Él sea quien te purifique. Y no ponernos en manos de personas malvadas, insensatas, de doble ánimo, o gente, ¿cómo se llama? Implacable. Porque en este mundo, hoy sobre todo, está lleno de gente implacable, que critica, que cuestiona, que condena, que funa. Estamos llenos de gente implacable, que juzga de la peor manera posible a todos, por cualquier error cometido. Por eso dice, dichoso eres Israel porque ante quién te purificas tú. Ante Dios, ante el Santo de Israel, ante la mikvé de Israel, que también significa mikvé en hebreo, esperanza.
también, ¿cierto? Apunta hacia la esperanza. En verdad, la palabra tikvah significa también esperanza y está relacionada con la palabra mikveh, tiene la misma raíz de kavah, de como unir. La esperanza, ¿cierto? Nos une al futuro y nos une con el eterno. Y la pureza nos une a Él también, nos mantiene, ¿cierto? Arraigados a Él. Hashem, el eterno, es quien nos purifica. Por eso tenemos que alegrarnos. Porque imagínense usted que si quisiéramos ponernos en manos de la justicia de esta sociedad, o de este mundo, o de este siglo. Difícil, ¿no? Bueno, Baruch Hashem, que es el eterno quien nos purifica. ¿Qué es lo que nos dice el Brit Hadashah? Porque para esto el Mesías murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O también tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice Adonai, el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Mashiach es Señor de todas las cosas. ¿Por qué eres tú quien juzga a tu hermano? ¿Por qué eres tú quien lo critica o quien sentencia? A esta persona no tiene arreglo. Esta persona no va a cambiar nunca. ¿Por qué eres tú quien juzga a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Cuando menospreciamos a las personas o somos, hacemos mucha sentencia contra las demás personas en nuestro juicio, ya sea apresuradamente o contundentemente, estamos menospreciando también el poder de la teshuvá, del arrepentimiento, porque toda persona puede arrepentirse, toda persona puede cambiar, aunque sea que vuelva a hacer una y otra vez lo mismo, todavía tiene la opción. El verdadero juez es el Eterno. Y el Mesías, ¿cierto? Va a estar allí también. Él va a ser juez de los vivos y de los muertos, por cuanto él también pasó esa etapa, ¿cierto? Y se levantó entre todos. Y nos presentaremos ante él, doblando nuestra rodilla. Entonces dice: ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas tú? Si el Eterno, Dios es el que lo va a hacer. Uno de lo más que puede hacer es no tratar con alguien, o alejar a lo mejor alguna forma de esa persona, o tratar de hablar algo para bien, o guardar silencio ante ciertas situaciones. Pero el juez es el Eterno. ¿Por qué? Menospreciamos el poder de la teshuvá, sentenciando malos decretos contra las personas. Tenemos que tener cuidado, sobre todo si nosotros clamamos por una buena sentencia. ¿Cómo presentarnos? Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Ya sea, ¿cierto?, como sea que hayamos hecho nuestros actos, realmente, en la medida que conocemos al Eterno, entendemos que todo lo que somos queda manifiesto ante Él, pero también que quede manifiesto ante las conciencias de todos cómo obramos, que obremos bien. Todos compareceremos, ¿cierto? Todas las personas. Hay gente que dice: este es siervo de Dios, este no es siervo de Dios, este de aquí, este allá. ¿Y qué sabe uno si el Eterno llamó a alguien a servirle de una manera? ¿Por qué uno va a decir: no, esto está totalmente equivocado? Si el Eterno le ha llamado algo, o esto, otro. Lo importante es que seamos manifiestos cuáles son nuestras conciencias y nuestras intenciones. ¿Cierto? Si tenemos intenciones de ayudar, de hacer el servicio de Dios, siempre ser honesto, sincero, no tener intenciones ocultas y tratar de ser manifiesto ante Dios y ante las personas. ¿De qué es lo que buscamos realmente? Eso es el temor del Señor, porque todos nos presentaremos. Entonces, ponernos a juzgar unos a otros, o quién hace mejor las cosas, o qué sirve mejor que otro, quién hace más, no tiene mucho sentido realmente. ¿Cómo nos presentamos? Como cartas abiertas, como dice Pablo también. ¿Y de dónde viene todo esto, cierto? Como dice Daniel: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, de su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador.
Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Yom Kippur refleja, ¿cierto?, el tiempo profético, donde nos compareceremos ante el Mesías, donde vendrá ahí el anciano de días, el que era desde el principio de todas las cosas. Ahí nos presentaremos ante él, ante su tribunal, y se abrirán los libros, ¿no? En aquel entonces. Y en ese día habrá sentencia, un día como Yom Kippur. Así que no nos podemos perder de este día si no queremos, o si queremos presentarnos adecuadamente frente a él, ¿no? Y saber qué hacer en aquel entonces. Un resumen para cerrar y quedarnos con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos días? Voy a ponerlo un poquito más grande porque yo sé que se ve muy poco. Yo sé que se ve poco. Déjenme ver cuál es la cámara. Mejor. ¿Va? ¿Cuál es? Esta. Ahí. Ahí. Si pueden ver, genial. Yo también veo poco, así que no se preocupe. Este es de un folleto de Aish Latino. Un poco el resumen para quedarnos con eso. Yom Kippur, ¿cierto?, tiene el poder para limpiar nuestros errores y hacer un borrón y cuenta nueva. En esos días los libros de la vida y la muerte son sellados, determinando a quién se le concederá otro año de vida incluso. Históricamente, en ese día, el Eterno perdonó a su pueblo Israel del becerro de oro. Antes de Yom Kippur pedimos perdón a cualquier persona a quien podamos haberle hecho algún daño durante el año pasado. Eso se hace para Yom Kippur. Luego, en ese día hacemos un llamado a la Teshuvá, al retorno, que consiste en 4 pasos según esta mirada. El arrepentimiento, que es reconocer, ¿cierto?, los errores cometidos. El cese, que es detener la acción pecaminosa, la acción malvada, la acción torcida, de iniquidad. Luego, confesión del pecado. Confesamos verbalmente, no para adentro, verbalmente, hacia afuera. Y hay una resolución que tiene que ver con el compromiso, ¿cierto?, de nosotros firmes de no volver a repetir ese acto. En ese día somos como un malaj, como un ángel. En Yom Kippur somos como ángeles espirituales. En ese día estamos de pie, en oraciones donde se suele estar sentado, por ejemplo. O en ese día también vestimos de blanco, como si fuésemos malajim, ángeles. Y no comemos ni bebemos, de lo cual no tienen necesidad los ángeles, según la escritura. En ese día de ayuno de Yom Kippur, cierto que dura aproximadamente 25 horas. Va de puesta de sol, cierto, hasta el anochecer del día siguiente. Un par de horas, cierto, durante las horas antes de Yom Kippur, es también una mitzvah especial de Rabanán, rabínica. Comer alguna cena festiva antes de entrar al ayuno para preparar, ¿cierto?, el día, que no sea un día que estemos sufriendo por el hambre en vez de por nuestra conciencia. Ya por eso comemos algo especial antes de entrar en el día. En Yom Kippur nos abstenemos de qué cosa: comer, beber, lavarnos, aplicar aceites o lociones para la piel, tener relaciones maritales y también calzar zapatos de cuero. ¿Cómo se hacen los servicios? Comienzan desde el atardecer, ¿cierto?, con la inolvidable melodía del Kol Nidre. Luego viene el servicio de Musaf, donde hay un recuento, ¿cierto?, de lo que hacía el sacerdote en el día de Yom Kippur, en ese momento, en el templo sagrado de Jerusalén. Luego en el Izkor se hace una memoria de los seres queridos que han partido, ¿cierto? Se recita después de la lectura de la Torá. Recuerda a los que han perdido algún ser querido también en ese momento. Padre, madre, hermano, hermana, algún pariente. Se recuerda en ese día y se colocan de pie y se dicen unas palabras. En el servicio de Minjad leemos el libro de Jonás, Yoná. Y al final, ¿cierto?, en la Neilá, es nuestra última oportunidad, simbólicamente, ¿cierto?, de ser inscrito en el libro de la vida. Y así
La oración prácticamente fundamental, principal de este día que más se va a repetir es al Het, dentro de la Midá, que consta de 44 errores, que, que incluyen, por ejemplo, de abstenerse de una opción ética en favor de una opción más fácil, es decir, optar por el camino angosto, por la solución más rápida en vez de haber hecho las cosas éticamente correctas, por no demostrar compasión por el dolor y sufrimiento de los demás, o para actuar por costumbre, sin examinar periódicamente nuestros objetivos y metas si están de acuerdo, ¿cierto?, a la voluntad del Eterno, o son de acuerdo a su Torá, o si son éticas o no, y actuar en privado de una manera vergonzosa. Si alguien se enterara, es decir, qué es lo que hacemos en nuestra vida íntima. Y a través de identificar la raíz de nuestros errores podemos crecer y convertirnos en mejores personas. Así cierra esta infografía de Yom Kippur. Y ahí cerramos también este estudio, esperando que haya sido de bendición este recuento y todo lo que hemos visto sobre Yom Kippur para estar bien preparados, ¿cierto?, para esta semana que viene. El Eterno nos dé un buen sello final, Gemar Hativatová, y una feliz semana, Shavua Tov.